Génesis 20. De allí trasladóse Abraham a la región del Negev y habitó entre Cades y Sur, morando temporalmente en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Por lo cual Abimelech, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. Pero vino Dios a Abimelech en el sueño durante la noche y le dijo: he aquí que morirás a causa de la mujer que has tomado, porque es mujer casada. Abimelech aún no se había acercado a ella, por lo cual dijo: Señor, ¿matarás tú también a gente justa? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana, y ella también dijo: es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con manos inocentes he hecho esto. Y respondióle Dios en sueños: bien sé que con sencillez de corazón has hecho esto, y yo soy también quien te ha preservado de pecar contra mí. Por eso no te he permitido que la tocaras. Devuelve pues la mujer de este hombre, porque es un profeta, y rogará por ti para que vivas. Mas si no la devuelves, sabe que morirás indefectiblemente, tú con todos los tuyos. Levantóse Abimelech muy de mañana, llamó a todos sus siervos, y contó a sus oídos todas estas palabras, y quedaron muy amedrentados. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que has hecho con nosotros? ¿Y en qué te he ofendido, para que hayas traído sobre mí y mi reino un pecado tan grande? ¿Has hecho tú conmigo cosas que no deben hacerse? Y Abimelech siguió diciendo a Abraham: ¿qué has visto para que hicieras esto? Respondió Abraham: pensé, seguramente no hay temor de Dios en este lugar, y me van a matar a causa de mi mujer. Y en verdad ella es también mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Mas cuando Dios me hizo errar fuera de la casa de mi padre, le dije a ella: este es el favor que me has de hacer. En cualquier lugar a que lleguemos, dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y ganado, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Le devolvió también a Sara su mujer, diciéndole: he aquí que mi tierra está a tu disposición, habita en donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo: mira, he dado 1000 siclos de plata a tu hermano. Esto te servirá para velar tus ojos ante todos los que están contigo. Así quedas justificada. Y rogó Abraham a Dios, y sanó Dios a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos. Porque Yahvé había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Es este un capítulo que parece no tuviera importancia, porque hay otros capítulos donde se narran historias trascendentes, como la que va a seguir, el nacimiento de Isaac. Sin embargo, muchísimo podemos aprender de aquí. Resulta que después de la destrucción de Sodoma, Abraham se fue de allí hacia el sur, a la tierra meridional. Es la región sur de Canaán que mira hacia Arabia y hacia Egipto. Pero se detuvo algún tiempo en Gerara, o Gerar, que era ciudad de los filisteos, que está cerca del mar Mediterráneo. Luego va a seguir y se va a establecer en Hebrón, donde va a cavar un pozo y allí le va a nacer Ismael. Pero mientras tanto está en Gerar. Aquí el rey es Abimelech. En realidad no es el nombre propio del rey, sino un título. Abi significa padre mío. De ahí la palabra Abba, padre. Abi es padre mío y Melech significa rey. Entonces Abimelech significa mi padre el rey. Porque eso eran antiguamente los políticos. Eran padres. Antiguamente. Hoy no hay políticos, sino politiqueros, decía el padre Castellani. La política es una vocación, no es una carrera como muchos creen, y hoy en día también es un martirio. Y este rey, aunque no era católico, diríamos hoy, reconoce que es profeta del verdadero Dios,
porque también este rey adora a Dios, aunque no le conocía como Abraham. Ojalá los presidentes actuales ayudasen a la iglesia y controlasen a las sectas, esas iglesias inventadas por hombres, en la manipulación que hacen de tanta gente. Y aunque no fuesen católicos, que reconociesen en honor a la verdad el bien inmenso que la iglesia ha hecho por 2000 años y sigue haciendo. Ojalá al menos temiesen al verdadero Dios, y si son ateos, que al menos respeten, aunque el ateísmo, dice San Pablo, no se puede disculpar, porque basta ver la creación, basta ver hasta una hormiga para remontarse a la existencia de Dios. Una cosa que llama la atención es que Dios castiga a Abimelec. ¿Por qué, dirá alguno, si obró de buena fe, no pecó en su corazón, obró por ignorancia? También se distingue en el pecado un pecado material, algo que de hecho está mal, y un pecado formal, cuando yo quiero y conozco que eso está mal y quiero hacerlo. En este caso, Abimelec había pecado materialmente, había hecho algo malo, había tomado una mujer que no era de él, pero formalmente, o sea, en su corazón, no había pecado porque no lo sabía. Hay mucha gente que obra así, no conocen la maldad de muchas de las cosas que hacen, y por eso sufren. Como Abimelec sufrió una enfermedad y no sabía por qué sus mujeres habían quedado estériles en todo ese tiempo en que Sara estuvo en su casa. Así también tantas naciones son castigadas y sufren tanto por haberse alejado de Dios, por no cumplir sus mandamientos, y no se dan ni cuenta, o incluso aprobando el pecado en leyes, pensando que eso es verdadera libertad, confunden el bien con el mal. Por eso, aunque hay que respetar el pensamiento de los demás, hay que enseñarles también que las cosas que hacen están mal y va a venir un castigo sobre eso. La misma naturaleza castiga al que se desvía de ella. Por eso debemos pedir a Dios conocer la verdad, aunque nos cueste, como le costó a Abimelec después tener que despedir a esta hermosa mujer que era Sara. Cuando Abimelec lo increpó a Abraham por qué había hecho eso, Abraham dijo: pensé que seguramente no había temor de Dios en este lugar. Por eso nosotros católicos tenemos que aprender de todos, porque en todas partes hay huella de Dios y de su verdad. En todas las personas hay algo de bueno y de ellos tenemos que aprender. No todo es malo, como algunas sectas que piensan que fuera de ellos todo es maldad, que nosotros los católicos somos el mismo diablo. Y cuando Abimelec, para defenderse, le recuerda a Dios que él ha sido inocente, Dios le recuerda: yo te he preservado de pecar contra mí. Entonces, no seamos soberbios pensando que podemos ser buenos sin la ayuda divina, que podemos ser buenos sin rezar. Algunas personas incluso dicen que para vencer el pecado hay que encontrar la paz consigo mismo, como en el budismo o las religiones orientales, que tanto se han metido hoy en día en nuestra sociedad. Y recién se dejará de pecar cuando uno encuentre la armonía. No es así. Es verdad que debemos buscar una paz y una armonía, pero sin un auxilio especial de Dios a causa del pecado que está en nosotros, no podemos ser buenos. Tenemos que siempre recurrir a Él. Y por eso es falso aquellos que piensan: voy a cambiar primero y luego voy a regresar a la iglesia. No, tenemos que regresar, comenzar a confesarnos y allí comenzará el cambio, que tal vez sea muy largo, pero con muchas confesiones y muchas comuniones lograremos vencer el mal. Una cosa muy importante que aprendemos aquí es cómo Dios le dice a Abimelec que lo va a perdonar si es que su siervo Abraham, el justo Abraham, ruega por él. Miren cómo Dios mismo, aunque Él nos escucha, quiere que recurramos a la ayuda de gente más santa. ¿No es esto suficiente para movernos a nosotros, que somos pecadores, recurrir a la ayuda de nuestros hermanos, a los santos? Hay gente católica muy buena que dice: yo solamente le rezo a Dios, no necesito de los santos. Está mal. Dios quiere que también nos ayudemos como los hermanos se ayudan. ¿Y acaso por eso los santos se convierten en dioses o somos idólatras? Si Dios mismo lo recomienda.
Algo interesante es que aquí Abraham se defiende, le explica a Abimelech que Sara es realmente su hermana porque es nacida de su mismo padre, aunque no de la misma madre. En aquella época se permitían esas cosas, cosa que no hizo en Egipto porque no se le dio la posibilidad de defenderse. Tal vez estemos tentados de juzgarlo a Abraham por cobarde, por no defender a su esposa. Sin embargo, Abraham confió en que su esposa iba a defender su castidad. No siempre el hombre puede defender a su esposa. Tenemos nosotros que aprender a defendernos a nosotros mismos e incluso enseñar a nuestros hijos a cómo defender la gracia bautismal que ellos recibieron. Enseñarles a practicar las virtudes, a luchar contra el pecado. No siempre podemos estar ahí para ellos. Ellos tienen que aprender a defenderse. También nos da un poco de gracia aquello que Abimelech le dice a Sara, o a Abraham mejor dicho, le da mucho dinero y le dice que le compre un velo a su esposa, como era la costumbre en esa época de que las mujeres casadas estuviesen veladas. Bueno, ahora ya no se usa velo, pero podrían los maridos comprarle ropa más decente a sus esposas, pues si ya están casadas, ¿a quién quieren coquetear? Que se adornen más bien para Dios. Termino hablando de las hormigas, como mencionaba antes, que son una prueba de la existencia de Dios, como cualquier criatura de esta tierra. Hace un tiempo escuchaba en un video a un famoso entomólogo, a un hombre que se ha dedicado a estudiar los insectos, apasionado por la maravilla que ofrecen a nuestros ojos. Sin embargo, cuando escuché que dijo que incluso los seres humanos somos un insecto, preferí no seguir mirando el video, pero sí me recordé de un eminente entomólogo francés, nacido en 1823, Fabre. Su gran obra, de todos conocida, son los Recuerdos entomológicos, escritos en forma extraordinariamente atractiva y amena, lo que le granjeó ser leído por innumerables aficionados. Ahora, tan grande como su fama, su prestigio como científico, era también su fe, su religiosidad. Estaba impresionado por las maravillas del instinto de los insectos, y eso lo llevaba a Dios, decía él. Por ejemplo, si uno contempla el trabajo que hacen las hormigas, cómo recolectan y acopian víveres durante todo el verano para el invierno, cosa que ni a nuestros hijos se les ocurriría hoy, y menos si están ensimismados en sus teléfonos. Cómo las hormigas sacan al sol los granos, las semillas, para que la humedad no las pudra, cómo construyen sus viviendas, cómo cultivan los hongos, cómo cuidan a los pulgones, que son como los rebaños de las hormigas, con la finura exquisita con que los tratan, cómo incluso van a combatir todas unidas, pues la unión hace la fuerza. Necesariamente tenemos que pensar que aquí hay una inteligencia poderosa por detrás. Hay una inteligencia previsora. ¿Y dónde está esa inteligencia? ¿En la mente de las hormigas? No. Las hormigas son unos pobres animalillos de los últimos de la escala de los seres. Si uno las saca de su quehacer rutinario, se comportarán como las más atontadas, incapaces de todo lo que no sea lo suyo, de lo que recibieron de sus padres en herencia. Las hormigas, como todos los demás insectos, carecen de inteligencia y por lo tanto no se puede atribuir a ella las maravillas que realizan. Las hacen, como decimos, por instinto, por algo que les ha sido embebido en su propia naturaleza, que las mueve a hacer firme pero suavemente cosas maravillosas, sin ellas pensarlo. Pero sí tiene que haber alguien que haya pensado por ellas, y ese es Dios. Y por eso decía Fabre, no puedo decir que creo en Dios, lo veo, sin Él nada comprendo, todos son tinieblas. Cada época, decía este gran científico, cada época tiene su chifladura, su locura. Yo considero que el ateísmo es la chifladura de la nuestra.